El mensaje de hoy se titula La falsa enseñanza. Y nuestro texto está en la epístola del apóstol Pablo a Tito, capítulo 1, verso 10 al verso 16. Este ministerio que Tito, el discípulo de Pablo, estaba efectuando era en la isla llamada Creta, una isla griega que se sabe que tenía 100 ciudades. Pero estas personas en Creta eran individuos que se caracterizaban por tener conductas terribles. Y en esta isla, con estas tantas ciudades, el apóstol Pablo había hecho su obra de evangelización, había fundado iglesias, pero él tenía que continuar su ministerio evangelístico a otras ciudades, entonces dejó ahí en la isla a un discípulo suyo que se llamaba Tito. Tito dice que tenía que ir a corregir lo deficiente en las congregaciones. ¿Qué es lo que estaba pasando? Que muchas personas que estaban ahora en la congregación traían aquellas secuelas de esa cultura tan terrible entre ellos, que eran caracterizados especialmente por ser mentirosos. Entonces, y otro tipo de conductas horribles que el evangelio tenía que ir corrigiendo. Y entonces Pablo le dijo que fuera a Creta y que enseñara la sana doctrina que tiene que ver con conductas, no son asuntos teológicos necesariamente, pero que también estableciera líderes en las iglesias, en las ciudades. Y cuando llegamos aquí al capítulo 1 y verso 10, dice aquí del verso 10 al 12, le dice a Tito, porque aún hay muchos contumaces, o sea, rebeldes, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Qué conductas más terribles. Como dije al inicio, había en Creta falsos maestros que estaban afectando negativamente la vida de santidad de los creyentes, de los cristianos. Eran creyentes, pero tenían tantas secuelas de aquella cultura. No habían dejado totalmente aquellas costumbres. Hay muchos maestros, aún el día de hoy, así, muchos líderes con secuelas mundanas, con conductas anticristianas. Y los alumnos, pues los que están al alcance de la enseñanza de esas personas, llegan a ser como su maestro. A ser contumaces, dice aquí, o rebeldes. Así que debemos de evitar la falsa enseñanza para evitarnos muchos males. Aquí dice que una falsa enseñanza, es decir, lo que uno cree, lo que uno tiene aquí, de acuerdo a lo que uno piensa, los credos que uno tenga en su sistema de ideas, así es como uno se va a conducir y así es como va uno a influenciar, a afectar a otros, positiva o negativamente. Aquí dice que la falsa enseñanza nos lleva a ser indisciplinados o a ser desobedientes. Aquí dice, hay algunos que son así, contumaces y rebeldes porque tienen falsedad de enseñanza. Eso de ser contumaces quiere decir que las personas que tienen esa falsa enseñanza llegan a ser insubordinados contra Dios y contra su palabra. Luego, la palabra de Dios dice en palabras de Cristo, no todo el que me dice Señor, Señor, heredará el reino de los cielos, sino solamente aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que revisemos a ver si nosotros no andamos con falsos credos, con falsos pensamientos, con falsas enseñanzas. Porque dice Pablo, esto también lleva a la persona a hablar vanidades, a decir y enseñar cosas vanas, cosas necias, cosas sin valor alguno. También dice que nos lleva a ser engañadores de la mente. Cuando uno tiene una falsa enseñanza, un falso credo, falsos conceptos, es claro que el primero que va a engañar esta falsa enseñanza es a la mente propia. Y luego a la ajena, ¿verdad? Empezando con nuestra familia, empezando con nuestros hijos. Nos desviamos nosotros si tenemos falsas enseñanzas y desviamos también a nuestra familia y a otras personas que están a nuestro alcance. Por eso, si nosotros nos apartamos de la verdad, automáticamente vamos a seguir el error y nuestra familia nos va a seguir a nosotros. Luego también dice que la falsa enseñanza nos lleva a continuar en antiguas tradiciones religiosas. Aquí algunos de estos maestros venían del judaísmo y en el judaísmo la circuncisión
era algo muy fuerte, pero eran cosas que ya habían sido cumplidas en Cristo Jesús. Todo aquel sistema levítico, todo aquel ritualismo que se hacía en el Antiguo Testamento que tenía, eran una figura de lo que habría de venir, que era Cristo. El Señor lo cumplió en su vida, lo cumplió en su muerte, cuando Él dijo consumado es. Entonces, estas personas que vienen del judaísmo y que están en el cristianismo creen que una persona se va a salvar si pone la fe en Cristo, pero también tiene que circuncidarse, si no, no se va a salvar. Y usted sabe que también entre nosotros existe ese tipo de conceptos, ¿verdad? Que venimos tal vez de una religión de tradicional, muchísimos años de tradición, nuestros tatarabuelos, nuestros abuelos, nuestros padres, y estamos en la iglesia, pero creemos que todavía tenemos que hacer algunas obras para ganarnos la salvación. Incorrecto. Nosotros sí tenemos que hacer buenas obras, pero en consecuencia de que somos salvos, pero no rituales como esto de la circuncisión. Nosotros tenemos otros asuntos que pensamos que si no los hacemos vamos a escapar no vamos a escapar del juicio de Dios. Y tenemos que saber que si nosotros vamos a ser salvos, tiene que ser básicamente por tener la fe, creer totalmente en el sacrificio de Cristo Jesús. ¿Por qué estas personas tenían esos conceptos así equivocados? Por desconocer la linda palabra de Dios. Por eso nosotros estamos llamados a estudiar la palabra de Dios para no vivir en la falsedad. Ustedes, dijo el Señor, van a conocer la verdad y la verdad os hará libres. Pablo le dice, mira, estos maestros o estas personas que andan así con falsedad, le dijo a Tito, hay que taparle la boca, hay que silenciarlos. Pero no está hablando de algo violento, no está hablando de silenciarlos porque vamos a ir a darle un puñetazo o lo vamos a ir a parar en seco, como se dice por ahí, sino taparle la boca instruyéndoles, haciéndoles, confrontándolos con la palabra de Dios. De ahí que Tito tenía que conocer la palabra de Dios para poderle enseñar a otros. Igualmente, nosotros tenemos que instruir a las personas, instruir a nuestra familia, para que no crean de una manera falsa. Y taparle la boca aquí implica que aquellas personas tenían que ser humildes para desaprender y volver a aprender. Nosotros también tenemos que entrar a ese círculo de aprendices, de aprender. No ser tan orgullosos como para decir, no, que lo que yo creo esa es la ley. Y bien lo dice la palabra, que no seamos sabios en nuestra propia opinión. Es que aquellos falsos maestros también dice aquí que trastornaban a las casas, es decir, las familias. ¿Por qué razón? Porque las reuniones en ese tiempo no se hacían en templos, no existían los templos. Hasta el año 300 se edificó el primer templo, pero se hacían las reuniones en las casas. Casas aquí quiere decir familias. Entonces dice que estos falsos maestros estaban trastornando las familias, como que estaban tratando de conquistárselos al mismo tiempo, sacarlos del círculo de la iglesia que ya estaba establecida y llevárselos para que fueran seguidores de ellos y así ellos obtener también algunas ganancias personales. Pero ¿para dónde iban a conducir estos maestros falsos a esta gente? Pues al mismo abismo, al abismo en el cual ellos estaban también cayendo. Esto nos lleva a que debemos de procurar no dejarnos trastornar por las falsas enseñanzas que pululan el día de hoy en nuestro medio. Si seguimos a la falsedad, vamos a caer al mismo abismo en que los falsos enseñadores, falsos maestros están cayendo. Si seguimos las falsas enseñanzas, también nosotros vamos a ser falsos maestros después. Por eso nos urge que nosotros nos preparemos, estudiemos lo que es la sana doctrina, la verdadera palabra de Dios. Dice que estos maestros andaban buscando provecho personal. Dice que eran seguidores de ganancias deshonestas. Dice. Ellos querían usar la enseñanza que ellos tenían como para desviar a la gente de aquella línea que llevaban y así ganar dinero con ellos. Ellos querían obtener reconocimientos, querían seguidores, querían aceptación. Y usted sabrá que el día de hoy es igual, todo el tiempo ha sido así. Hay personas que predican por amor a Cristo, por amor a la obra, por la gran comisión que el Señor nos mandó. Pero hay muchos otros, y de esos abundan el día de hoy, que lo que quieren es buscar ganancias para ellos. Y estas son ganancias deshonestas. No se trabaja para vivir de la obra de Dios, aunque la obra de Dios debe sostener a sus ministros.
Y aquí dice que los malos maestros pues también tenían mala reputación. Ellos, como ya leímos ahí en el texto, dice que ellos eran famosos por ser mentirosos, crónicos, eran famosos los cretenses por ser falsos, malas bestias, dice aquí. O sea, no está diciendo que como compararlos con un asno, por ejemplo, sino que lo que está diciendo es que eran personas salvajes al oponerse a la verdad. Salvajemente se oponían, malas bestias, tercos para ellos decir lo que ellos pensaban. Pero es claro que les faltaba instrucción y Tito va a ir a desempeñar ese papel. Cuando esta gente se opone a la salvación por la gracia, se opone a la salvación por la fe, pues están acabando, ¿verdad?, salvajemente con la iglesia. Están atacando ferozmente a los cristianos y están tratando de consumirlos con sus falsas doctrinas. Cuando dice que eran glotones, no se refiere necesariamente a los gorditos físicamente, pero está hablando de aquellas personas que están muy satisfechas de sí mismas, muy infladas pues en sus creencias, en lo que ellos que creen que debe ser, y por otro lado, perezosos para estudiar la palabra de Dios, ociosos para buscar la verdad. Entonces, en segundo lugar, dice que la palabra que debemos de evitar la falsa enseñanza para evitar ser reprendidos. Dice aquí, este testimonio es verdadero. ¿Qué testimonio? Lo que el poeta cretense decía, que los cretenses eran mentirosos, falsos, malas bestias. Dice, este testimonio es cierto. Entonces, por eso Tito repréndelo duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a cuentos, a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Estos falsos maestros, dice Pablo, están dentro de la iglesia y hay que reprenderlos duramente porque ellos profesan seguir a Cristo pero no lo siguen completamente. Entonces, lo que dice aquí es, cuando dice repréndalos, lo que está diciendo es corrígelos de una manera firme y severa, porque las falsas enseñanzas son grandes peligros en la congregación porque dañan. Pero hay que corregirlos severamente con la palabra de Dios, no es aquello como hay que pararlos en seco. No. Está hablando de que haya una corrección severa con la palabra de Dios para que sean sanos en la fe. Nosotros de pronto también tenemos conductas horribles que necesitan otros corregirnos con la palabra de Dios y nosotros ser humildes para aceptar la corrección, el verdadero discipulado. Porque hay muchas personas que se les predica suavemente la palabra y continúan. Entonces hay que confrontarlos con la palabra de Dios y llegar al momento pues de enfrentarlos y confrontarlos para que no sigan las malas conductas, para que no sigan una vida torcida, sino que aprendan a vivir una vida recta y que acepten la reprensión del Señor. En tercer lugar, dice aquí que hay que evitar la falsa enseñanza para evitar la impureza total. Dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos, dice, e incrédulos, nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Vea usted cómo la falsa enseñanza vuelve impuras a las personas. Los aleja, dice aquí, del Dios verdadero. Usted sabrá que la única purificación posible viene por medio de Jesucristo. El hombre trata de hacerse aceptable delante de Dios por sus buenas obras, por sus religiones que ellos mismos están fabricándose. Pero dice aquí que sin Jesucristo son abominables y se vuelven rebeldes. La única forma de volvernos aceptables a Dios es a través de nuestro Señor Jesucristo, confiando en que cuando nos entregamos a Él, la pureza de Cristo, la justicia de Cristo nos cubre a nosotros cuando creemos que Él murió por nosotros, que Él resucitó por nosotros y es el único que nos puede dar vida y vida en abundancia. Entonces tenemos que evitar la impureza y no creer que por alguna otra causa nos vamos a hacer nosotros puros delante de Dios, sino únicamente a través de la pureza, de la justicia, de la santidad que el Señor nos da cuando nosotros nos entregamos a Él. Y finalmente, debemos de evitar la falsa enseñanza para que las obras malas no nieguen nuestra profesión en Cristo. Aquí dice, verso 16, estos profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Los falsos maestros, dice aquí, que eran traicionados por sus malas obras. Eran delatados por sus malas obras.
Ellos profesaban conocer a Cristo, pertenecían a la iglesia, predicaban, enseñaban, llenaban los púlpitos, pero sus obras no coincidían para nada con lo que profesaban. Tenían, dice aquí, un comportamiento hipócrita. Eran personas que no enseñaban la pura palabra de Dios, no enseñaban la pura verdad acerca de Jesucristo. Y así negaban a Dios con sus obras. Y puede sucedernos a nosotros también, si seguimos una falsa enseñanza, si no estamos viviendo conforme a la correcta palabra del Señor. Dice aquí que esas personas se vuelven abominables, o sea, detestables para Dios. Uno debe saber que estamos aquí para despedir un olor agradable delante de Dios, no un olor desagradable con nuestras conductas. Cuando uno vive en la falsa enseñanza, uno se vuelve rebelde, rehúsa someterse a Dios. La persona que no se somete a Dios es rebelde, es contrario delante del Señor. Y finalmente dice aquí que terminan siendo reprobados. No solamente falsos maestros, pero reprobados, o sea, despreciables para Dios. Una persona reprobada es aquella que no pasa el examen de Dios. Puede pasar el examen de todo el mundo puede decir que son la octava maravilla del mundo. Pero la persona que anda en falsas enseñanzas son reprobados finalmente a los ojos de Dios. A los ojos de Dios, una persona que no vive legítimamente en la verdad de Dios no tiene ningún valor. Solo sirven para ser rechazados. Solo sirven para decir, bueno, estas personas me honran solamente de labios, pero su corazón está lejos de mí. No seamos así y vivamos para Dios. Le mostré 4 cosas hoy. Debemos de evitar la falsa enseñanza. Número 1, para evitarnos muchos daños. Número 2, para evitar ser reprendidos. Número 3, para evitarnos la impureza total. Y número 4, para evitar que las obras malas vengan a negar nuestra profesión en Cristo. Y finalmente, después de tanta palabra y de tanta reprensión, finalmente vengamos a ser reprobados. ¿Sabe? Termino con esto. Hay 2 pecados muy grandes que se muestran en la palabra de Dios. Número 1 es el pecado por debilidad. El pecado por debilidad es el que Dios perdona. Es con el que Dios vive trabajando para fortalecernos y para llevarnos a la perfección delante de Dios. Pero el número 2 está el pecado de la rebeldía. Ese no lo perdona Dios. La persona que es rebelde, si alguna cosa Dios aborrece, es la rebeldía. Usted puede leer en el Antiguo Testamento. Dios trabajó con su pueblo Israel y los soportó mientras pecaban por debilidad. Pero cuando ya se hicieron rebeldes, ninguno de todos los rebeldes entró a la tierra prometida. Tengamos cuidado. Nosotros estamos llamados a estudiar la palabra de Dios, vivir según las conductas de la palabra de Dios. Porque si no, al final, dijo Pablo, no vaya a ser que después de yo haber sido heraldo, venga a ser reprobado. Yo le invito para que vivamos de acuerdo a la palabra de Dios con humildad, instruyámonos y cuidado con las falsas enseñanzas. No solo las que nos dicen, las que oímos, sino lo que creemos. Hay que confrontar lo que estamos creyendo con lo que dice la Biblia y sujetar todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque por medio de ella podemos obtener el conocimiento que nos lleva a conocerte a ti y a ir perfeccionándonos en el temor de Dios. Gracias, Padre bueno. Gracias por tu palabra. Ayúdanos a vivir no como nosotros pensamos, sino como tu palabra nos dice. En el nombre de Jesús. Amén.